Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 1094-2016, resuelto por la segunda sala bajo la ponencia del ministro Javier Lainez. En este asunto se analizó la normativa que regulaba el Registro Nacional de Turismo, los alcances de la facultad reglamentaria del presidente de la República y la posibilidad de que el órgano legislativo establezca cláusulas habilitantes a favor de otras autoridades para la emisión de la normativa que contenga todos los aspectos técnicos y especializados sobre la materia. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos, comenzamos. Como les comentaba, este asunto deriva de la emisión de la Ley General de Turismo, su reglamento y diversos acuerdos que regulaban la operación del Registro Nacional de Turismo, el cual es un catálogo público en el que los prestadores de servicios turísticos del país deben encontrarse inscritos para poder llevar a cabo sus actividades. En 2016, una sociedad dedicada a estos servicios de turismo presentó una demanda de amparo indirecto en la que en esencia argumentó que diversas disposiciones de la normativa que regulaba este registro resultaban violatorias de los principios de legalidad, división de poderes y del régimen de distribución de competencias. Esto porque la ley era ambigua en la determinación e identificación de los sujetos obligados a inscribirse en el catálogo y, por otra parte, el titular del Ejecutivo Federal indebidamente delegó su facultad reglamentaria en la materia al secretario de Turismo. Para platicar sobre este tema nos acompañan Alondra Morales, de Economía de la Ibero Puebla, Alfredo Olvera, de Economía del CIDE, Jania Bautista, de Derecho de la UAM, y María Fernanda Cámara, de Derecho del TEC de Monterrey. Bienvenidas y bienvenido, qué gusto tenerlos por acá. Siempre un placer estar con ustedes en El Derecho a Disentir. Y si te parece bien, me gustaría empezar contigo, Mafer. Platícame un poquito, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Qué aspectos te parecieron relevantes? Buenas tardes, Alejandro, y a mis compañeras y a mi compañero y a las personas que nos acompañan. Pues fíjense que cuando leí por primera vez la sentencia, sí dije como, bueno, estos no son tanto mis temas, porque a mí me gusta mucho como más la línea de derechos humanos. Pero pues ya metiéndome dije, no, pues tiene varias cosas interesantes, sobre todo para analizar desde las facultades legislativas y hacer la diferencia con las facultades del Ejecutivo, que como sabemos, pues tenemos tres poderes de la Unión: legislativo y judicial, y cada uno tiene pues realmente enfoques distintos, tiene cosas diferentes que hacer al momento de tener un buen funcionamiento para nuestro país. Y justo en este tema, en esta sentencia, podemos ver, ¿no?, cómo se tiene que hacer la aclaración de cuáles son las facultades del legislativo, cuáles son las facultades del ejecutivo, por qué no tienen que coalicionar una con otra, e incluso, ¿no?, se cita también a la Constitución en una parte donde dice el poder legislativo no tiene por qué dictaminarle al Poder Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer con respecto a la reglamentación, porque eso es algo que ya la misma Constitución dice. Entonces, antes de adelantarle al público las cosas, pues me quedaría como que al inicio, como bien comentabas, es una empresa, es una persona moral que está pues recurriendo al amparo, ya que considera que la Ley General de Turismo no es clara. Básicamente así, no es clara con las obligaciones que se le da a las personas prestadoras de servicios turísticos, poco es clara con quiénes son estas personas, y justamente el primer agravio que dice es el de la violación al principio de legalidad, amparándose diciendo que la ley pone cargos y obligaciones a los particulares sin precisar de manera clara cuáles son los elementos necesarios para cumplir esos deberes. Afirmación que a mí me parece bastante válida, y que justamente de estas afirmaciones es que podemos tener un sistema legislativo más completo, ¿no? De que las mismas personas en lo particular puedan decir qué no les está quedando claro, y ahí delimitar cuál es obligación del legislador, cuál es obligación del ejecutivo de resolver estas lagunas, y por qué no en su momento
del Poder Judicial, que claramente a esto se dedica también, ¿no? A resolver este tipo de controversias, a resolver estas aclaraciones, y que justamente es lo que se hace a lo largo de esta sentencia. Yo le pondría un pin a la violación del principio de legalidad para que lo vayamos discutiendo más adelante, pero justamente quedarnos con eso, ¿no? Con que es una sentencia que lo que pide es que sea más claro cuál es el proceso que tienen que tener las personas dedicadas a la prestación de servicios turísticos en nuestro país. Perfecto, me parece muy importante este tema que tocas y ya lo anoté aquí para que regresemos enseguida. Muchas gracias. Jania, bienvenida a El Derecho a Disentir. A ver, platícame, ¿a ti qué te pareció la sentencia? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues realmente me pareció muy interesante la interpretación que hizo, la interpretación que se hizo dentro de esta sentencia, ya que al principio manejaba un panorama que al leerlo por primera vez iba como a favor de la quejosa, ¿no? De la empresa moral. Y ya después le da un giro totalmente diferente y pues se da con una revocación en la sentencia, declinando el amparo y también, bueno, como eran dos quejas, eran dos partes, pues menciona que el amparo por una parte se va, que aludía a los artículos 46 y tercero, pues no, bueno, era un amparo que se negó. Y por otra parte, con el artículo 15, donde se hablaba de una inconstitucionalidad, les dan, pues le dan a favor, ¿no? A favor de la quejosa. Lo que me llamó la atención también, como en la interpretación se da acerca de las cláusulas habilitantes, que es un término que muy poco se ha manejado, muy poco se ha sonado, porque muchas veces nos vamos más a lo que dicen los reglamentos, no a lo que está. Y en esta parte, pues, me pareció muy interesante sobre cómo se manejó la reserva de ley, la subordinación jurídica, la primacía de la ley, la preferencia reglamentaria, y pues es algo que también, a primera vista, pues, es una interpretación que se fue manejando cuidadosamente, pero también se fue manejando de una manera muy interesante que tanto la parte quejosa como cualquier otro, nosotros como estudiantes de Derecho o estudiantes de Economía, también podamos entender esta interpretación que el juez le dio. Perfecto, me parece muy importante esto también. El tema de la cláusula habilitante, como bien lo mencionas, es complicado, pero es parte fundamental de la sentencia, ¿no? Para entender justo esta división de atribuciones y cómo se puede regular por parte de distintos órganos de gobierno un mismo tema, ¿no? Como es el turismo. Regresamos en breve con eso. Alondra, bienvenida al Derecho a Disentir. A ver, platícame, ¿qué te parece esta idea en general de tener un registro único de turismo? ¿Qué te pareció la sentencia? Platícame. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, ya a partir del análisis técnico, bueno, esta introducción que hicieron mis compañeras, realmente retomando que no se establece pues a quiénes están dirigidas estas obligaciones, podemos abrir aquí pues una dialéctica. Por una parte, se busca como acotar esta designación del sujeto obligación, pero por otra no se busca mostrarse como una limitante para el desarrollo de los mismos. Sin embargo, también afecta en cuestión de multas, sanciones públicas, contraprestaciones e identidad misma del servicio, ¿no? Yo como empresa, ¿cómo me voy a mostrar ante toda esta parte del turismo, ya sea extranjero o nacional? Y específicamente esta ley hace notar esta afluencia a los externos. Por otra parte, igualmente me gustaría retomar lo que mencionaron de las cláusulas habilitantes, lo cual retomo debido a que no debería ser un limitante, sino como una dinámica, ya que el derecho administrativo es muy complejo de entender debido a que la economía en cuestión empresarial no es predecible a su 100%, sino que tú pones al sujeto, pones los elementos y a partir de ahí haces notar cómo ellos mismos se van desarrollando, igual iniciando pues con una radiografía económica en cuestión de economía del turismo, pues economía del turismo se refiere a qué productos y servicios yo y bajo qué calidad yo estoy ofreciendo y cómo es que igual a partir de leyes, a partir de normas, yo limito también esta calidad de servicio que se le está ofreciendo al extranjero, al mismo mexicano, ¿no? Entonces, quiero recalcar esta parte de calidad e igualmente retomarla más adelante, ya que esta ley pues brinda esta base administrativa nuevamente y en este caso se ve reflejado en la disposición al turista a partir de la identidad de las mismas empresas y de ahí surge lo que es la demanda directa al tratado comerciante y como
mencionaban, la certeza jurídica es sensible en el turismo, ya que impacta de gran manera dentro de México. Estamos hablando que en cuestión PIB turístico estamos en un 8.7% y estamos hablando que 2 billones son anuales en ascendencia y que en cuestión de divisas e inversión igualmente es de las principales ramas dentro de México. Entonces son retos legales. Regular una competitividad es muy sensible, ya que también existen pues los monstruos dentro de la empresa turística y también existe el comerciante, el artesano, ¿no? Porque también podemos retomar lo que es ahí la economía informal dentro del mismo, el registro o no está registrado, cómo es que yo reconozco el mismo como un límite legal. Igual, a partir de ahí saco el término de la competencia centralizada del turismo, ¿no? Que también se está buscando actualmente, se está haciendo una inversión al sur para evitar esta misma centralidad turística. Y por el momento estos son los puntos que me gustaría retomar con ustedes a partir de términos tanto legales como económicos. Muchísimas gracias, Alondra. No tengo idea de qué es esta competencia centralizada, ya me explicarás, porque soy muy ignorante en la materia. Pero me parece muy importante este tema que tocas. A ver, tenemos que tomar en cuenta quién es el sujeto o los sujetos a los que van destinadas las normas y las implicaciones que como tal la normativa puede tener en el ejercicio de una actividad tan importante en el país como es el turismo, ¿no? Y creo que cualquier análisis que hagamos, como bien mencionas, tiene que partir de la aceptación de la realidad y de entender que gran parte de la composición de este mercado turístico, vive en la informalidad, efectivamente, ¿no? Regreso a ese punto enseguida. Alfredo, qué gusto tenerte por acá en el derecho a disentir. A ver, platícame, ¿a ti qué te llama la atención de la sentencia? Gracias, Alejandro, por la invitación, compañeras, toda la audiencia. Particularmente creo que la sentencia atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sumamente interesante en dos puntos esenciales. Primero, para respetar el principio de legalidad y segundo, para respetar la facultad normativa que primeramente antepone la Constitución política y que por consecuencia jurídica, pues las leyes y reglamentos que de ella emanen tienen que respetar. Pero principalmente, como en una especie de novela, la sentencia, el ministro Javier Lainez va desarrollando y anteponiendo los antecedentes para después, como decía Jania, en una vuelta de trama, uno va pensando que el ministro amparará y protegerá la parte quejosa, y nos damos cuenta que a manera de spoiler, la sentencia ampara en una parte y desampara en la otra. Pero todo esto basado en dos artículos principales, el artículo 46 de la Ley General del Turismo y el transitorio 15 del reglamento de la Ley General del Turismo. Me parece sumamente importante y trascendente porque en el mismo tratado, en la misma exposición de motivos de la sentencia, no había habido algún asunto parecido, sino hasta este momento. Y es que también me parece sumamente interesante, ahora es cuando yo veo de manera práctica y de manera en la vida diaria, cómo la autoridad jurisdiccional es de suma importancia para el respeto y el derecho a la legalidad y a los derechos humanos de los gobernados. En este caso, como ya lo decíamos, y la facultad de atracción de la Suprema Corte, en este caso, con el amparo en revisión para verificar la constitucionalidad de estas leyes y este reglamento, es sumamente interesante y sumamente pues sí, interesante. Entonces, considero que la sentencia es de suma importancia y sienta un precedente en la aplicación de la constitucionalidad respecto a la Ley General del Turismo y lo que pudiera venir después. Perfecto, muchísimas gracias. Si les parece, vamos a empezar por ahí. Como bien mencionamos aquí, el artículo fundamental es este artículo 46, ¿no? El cual define que el Registro Nacional de Turismo es como tal un catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye como tal un mecanismo para que el Ejecutivo Federal, los estados, municipios y la Ciudad de México puedan contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional con el objeto de conocer mejor el mercado, etcétera.
Mafer, yo te preguntaría de ahí, de inicio, en el entendido de que esta modificación se da en el 2003 para que el Congreso de la Unión pueda regular la materia, pueda legislar en la materia, y después, es hasta 2009 donde se hace la Ley General del Turismo, y posteriormente ya el reglamento y estos 3 acuerdos. ¿Qué te parece a ti esta intervención gubernamental en el sector turístico? ¿Te parece adecuado porque creo que esta pregunta nos acerca a qué tipo de Estado mismo queremos o qué tipo de acciones gubernamentales queremos? ¿Te parece que está bien que el Estado influya y haga un registro de este tipo de actividades? Justamente yo creo que esta es una de las preguntas que pueden causar más debate. Me encantaría saber cuáles son las opiniones de mis compañeras y mi compañero. Yo personalmente considero que sí. Considero que estas son las acciones que tenemos y necesitamos por parte del Estado, de los gobiernos, porque al final del día estamos hablando de un sector que le brinda una entrada económica muy alta al país. Pero no nada más en términos económicos es importante, sino también en términos de a quién va dirigido, qué personas hacen parte de ese sector. Considerando lo que decíamos, mucho turismo en México es informal. Ok, pues ¿por qué no buscar formalizar a esas pequeñas empresas familiares que viven de eso, que viven del sector turístico? Haciéndonos también, echándole ojo a cómo en el sur de nuestro país en los últimos años hemos tratado de fortalecer el turismo como una de las economías principales para estados como Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, pues ni se diga, ya tiene bastantes años siendo una fuerza impresionante turística y económicamente para México. Y claramente ante estas acciones y ante que México está evolucionando muy rápidamente en el tema turístico, sobre todo que también tenemos una parte fundamental que es el exportar nuestra cultura, que al final del día yo pues me voy a meter un poquito en temas diplomáticos, perdonen que lleve la conversación por otra línea, pero al final del día el soft power, este poder suave, también se gana a través de cultura, a través de exportar tu cultura, tus tradiciones, de que las personas en todo el mundo se identifiquen con tu país y lo identifiquen por cosas positivas. Eso te posiciona impresionantemente en el plano internacional. México tiene mucha cultura que puede exportar, tiene mucha tela de dónde cortar en temas turísticos, culturales. Somos un país megadiverso. Entonces, definitivamente esto es positivo. O sea, es positivo para México, para las y los mexicanos, para nuestra economía y para nuestro plano internacional. Y obviamente yo creo, y esa se me hace que es la lógica del Estado, el regular estas cosas son necesarias para poder brindar un plano muchísimo más correcto de cómo llevar el turismo en nuestro país. Porque al final del día es eso, es un sector que nos está abonando mucho económica y culturalmente, y por qué no también diplomáticamente. Digo, cuando vienen los diplomáticos, cuando se nombra a un nuevo embajador o embajadora de diferentes países, pues siempre el primer mes es más o menos pasearlos por las zonas más interesantes de México, que conocen, que se empapen de la cultura, y pues para que este tipo de cosas se fortalezcan, para que México también tenga esta entrada impresionante que ha tenido en los últimos años al plano internacional, necesitamos fortalecer nuestro sector turístico y cultural. Y justamente yo creo que estas son las acciones que se tienen que hacer por parte del Estado. Eso sí, se necesita tener una amplia perspectiva socioeconómica, porque no le puedes pedir lo mismo a las grandes empresas, que en su mayoría incluso son extranjeras y que vienen a posicionarse al país, a ofrecer en el sector turístico, que a las pequeñas empresas familiares que apenas están empezando, que a lo mejor de ahí sacan para el diario, pues no les puedes exigir lo mismo, ¿no? Entonces, si bien sí creo que es una regulación necesaria, también es una regulación que se tiene que hacer con perspectiva de diversidad, tanto socioeconómica como cultural, y también tomando en cuenta que muchos de los sectores turísticos en México son de comunidades indígenas, son parte de pueblos originarios. Entonces, también pensar, ¿no? Cómo vamos a atender a estas necesidades específicas de diversas comunidades, atendiendo también a que sea pues lo más equitativo posible. Hablando de equitatividad como esto, como perspectivas diferentes. No le puedes pedir lo mismo, repito, a un monstruo turístico, no le puedes pedir lo mismo, por ejemplo, a Hard Rock, claro, que está posicionado a nivel internacional, a una pequeña empresa, pues, en no una sé, playita, ¿no? A la empresa lanchera familia tal, ¿no? O sea, no le puedes pedir las mismas cosas y no los puedes regular al mismo nivel,
pero sí necesitamos la Oye, regulación. Mafer, fíjate que con esta participación me recordaste que hubo un debate bastante fuerte en algún momento, ¿no? En estas ferias turísticas que hacía el país y que la Secretaría de Relaciones Exteriores y toda esta inversión que se hacía, ¿no? Para promocionar al país en otras partes del mundo. Y había otra parte de la opinión pública que decía que eso era innecesario, ¿no? Que no era bueno gastar en esas cuestiones, que el turismo como tal ya se atraía y que el Estado únicamente tendría que mantener una postura de respeto hacia el sector. Y eso me lleva a la pregunta, pues sí, que surge como al sujeto, al destinatario de la norma, que ve este registro único y que uno de los agravios o uno de los conceptos de violación en su momento eran ese, ¿no? Me estás hablando de un concepto de prestadores de servicios turísticos en la ley que es súper amplio. Y como bien lo mencionas, el fenómeno turístico es muy diverso e implica la acción de muchísimos individuos. Alondra, ¿a ti qué te parece este primer momento? Como receptor de la norma, desde una perspectiva económica, te enfrentas con esta imposición en la ley que te dice todos los prestadores turísticos vienen y se registran. ¿A ti qué te parece? Sí, por supuesto. Primeramente, me gustó que se rescatara de nuevo el tema de estos monstruos, pues podría llamarse incluso hasta capitalistas. Retomando un poquito la resolución al amparo, pues sí armoniza toda esta parte del, ok, te reconozco porque es necesario. Sin embargo, el hecho de retomar la informabilidad dentro del pyme, dentro de los pymes, también considera cuestiones de costos, ¿no? También lo que se busca es que no se desplacen estas medianas y pequeñas empresas dentro del mismo sector turístico, porque estamos hablando que esta revisión de amparo se emitió a partir de una empresa que tiene esa capacidad económica también de estar tras esta resolución, ¿no? Pero por otra parte, estamos buscando que si yo no soy reconocido como empresa en esta identidad de turismo, yo como empresa, por cuestión de costos y como no tengo ese beneficio, voy a tener que desplazarme. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de ubicación. Al momento de que yo me desplazo de ubicación, turista, uno como persona física, en cuestión de ya decisión racional dentro del mismo, no voy a estar prefiriendo esa empresa que está lejos de mi sector turístico e igualmente por el mismo reconocimiento de calidad que se tiene hacia el mismo. Igual esta competencia centralizada, retomando el concepto que querías que desarrollara, pues la distribución de capital es lo mismo. También podemos diferenciar a sectores, ¿no? Esta cuestión de que se está desarrollando una inversión en el sur, sin embargo, por ejemplo, hablando de turismo en Puebla, ya es una cuestión urbanizada, entonces ahí cambia muy radicalmente la competencia a nivel empresarial que se está teniendo e igualmente pues la equivalencia y magnitud del registro no es la misma y por lo que tengo entendido en la misma ley no se le busca la misma exigencia una de la otra e igualmente las multas y cuestión de costos y demás varían. Realmente no me posiciono en un a favor o en contra dentro de este mismo amparo debido a que sí, es una delgada línea entre yo te reconozco, pero si te dejo fuera dentro de ese registro, dentro de ese listado, porque ya se tienen unas 18 categorías, por lo que tengo entendido. Entonces, si yo te dejo fuera, también dejo fuera esa cuestión de tú cómo desarrollarte en cuestión de costos. Entonces, ahí iniciaría también esta cuestión de radiografía económica nuevamente. Qué importante esta precisión que haces, ¿no? De cómo se ha desarrollado este registro y cómo se ha llevado a tener que categorizar, ¿no? Por la misma multiplicidad de factores de la que hablábamos. Regresando del corte, si te parece bien, Jania, me gustaría que retomáramos un poquito esta perspectiva jurídica de que no es necesario delimitar todos los factores o la comprensión de los elementos que corresponden a las personas que se tienen que registrar y que esto se puede hacer en un reglamento. Para que me platiques un poquito sobre cómo se puede hacer este ejercicio jurídico. Vamos a una pequeña pausa porque se nos está acabando el tiempo y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Poco a poco nos vamos acercando como tal cuál ya es la litis que se analiza en la sentencia y platicábamos un poquito, ¿no?, sobre las implicaciones de este sector turístico. Ya nos pusieron en orden y en comprensión de todo lo que implica para el país, de toda la multiplicidad de agentes que se ven involucrados, y ya adentrándonos un poquito a lo que es este registro y lo que se impugnó, hablábamos de que como tal esta empresa que vino y que presentó la demanda de amparo decía, a ver,
me pusiste un artículo en esta Ley General de Turismo que habla de de un registro único, pero pues a mí no me queda claro quiénes se tienen que registrar, quiénes sí entran, quiénes no entran. Y esto no puede venir en un acuerdo, esto no puede venir en un reglamento, esto tiene que venir en la ley, ¿no? Y es algo que mencionaban también ustedes en su primera participación, ¿no? Pareciese en un primer momento que sí es necesario que el receptor jurídico de la norma pueda comprender todos los elementos al leer este artículo, pero no lo comprende así. Jania, ¿qué dice la sentencia sobre este tema? En la parte de este tema, yo creo que la intención de los legisladores al momento de crear la Ley General de Turismo fue básicamente ver en qué momento se encontraba México dentro de este sector, ¿no? De qué manera podría ser regulado y generar un orden, dejando así caer casi un combo de obligaciones a los particulares o a quienes se dedican a realizar esta prestación de servicios turísticos. Eh, si bien es cierto, lo manejaban de manera más general, diciendo personas del servicio, bueno, personas que prestan el servicio turístico son aquellas que contratan, que se dedican a una actividad como tal turística, y es por eso que no se veía tan enumerado o tan particularmente visto de qué manera o quiénes podrían ser exactamente los que tendrían que ser registrados ante el Registro Nacional Turístico. Otra parte que igual está muy interesante es acerca de cómo se maneja, cómo lo maneja la interpretación que hace el legislador, en el cual mencionaba que los elementos, que en la Ley General de Turismo se tenían que observar ciertos elementos para determinar quiénes eran los que iban a ser parte de y de qué manera se le estaba dando a entender, en este caso, a la persona quejosa, que también se englobaba toda la responsabilidad que tenía. En estos elementos son que tenían que ser mínimos y necesarios, sujetos, quienes iban a estar sujetos a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, brindándole también a ellos una seguridad jurídica. Por otra parte, también les habla sobre una legalidad jurídica, en la cual se ve en el artículo 46 de que se delega particularmente a favor de una autoridad y que establezca quiénes son los sujetos del Registro Nacional de Turismo. Si bien es cierto, como lo mencionaba la quejosa, pues no se decía exactamente quién o cómo iban a formar parte de eso, ¿no? Que había como un vacío en esa parte por parte de la ley y bueno, estaban inconformes con que decían que no se le podía atribuir esto al secretario de Turismo para que él mismo diera ese ordenamiento o él mismo pudiera registrarse, dado que ni siquiera, según ellos, en el reglamento esto estaba estipulado. Pero bueno, aquí en la parte de la interpretación de la sentencia se hace uso de las cláusulas habilitantes, que estas son una manifestación o una habilitación expresa hacia una autoridad para que tenga una facultad, una autoridad diferente del legislador que puede emitir normas jurídicas generales en específico. Esto se da básicamente para llenar eso que hacía falta, ¿no? La parte de quiénes son los sujetos, porque pues si bien es cierto en el artículo 3 de la Ley General de Turismo se decía quiénes son los sujetos, ¿no? Y cuáles son sus obligaciones, pero aún así se sentía como ese vacío. Entonces, por medio de las cláusulas habilitantes, esto podría ya quedar totalmente claro por medio de disposiciones. En las cláusulas habilitantes es importante atender ante qué autoridad se va a hacer la entidad o la dependencia quienes van a emitir esto. También a quienes se les va a conferir la potestad de que emitan esto. Se va a hacer por actos legislativos y va a ser con una disposición de carácter técnica que lleve a cabo la regulación, en este caso, pues, de quienes serán inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Tiene que ser una referencia expresa por parte de la autoridad competente, en este caso la autoridad legislativa, para que le otorgue a otro la facultad de llevar a cabo estas cláusulas habilitantes. Estas cláusulas habilitantes son muy diferentes a los reglamentos, ¿no? Si bien es cierto, se tienen que atender principios como son la reserva de ley o la reserva reglamentaria, y pues los reglamentos únicamente quien tiene la facultad de realizarlos es el Poder Ejecutivo. En este caso solamente se va a hacer como una parte, va a ir subordinado. Aquí viene el principio de subordinación
que ir subordinación jerárquica, que tiene que ir el reglamento va a ser relativo a lo que te dice la Ley General de Turismo. Y en este caso, las cláusulas habilitantes van a ir relativas al reglamento, llenando así estas partecillas que pues no habían quedado como tal claras de quiénes serían los sujetos que irán inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Perfecto. Esta participación tan amplia y completa, que te agradezco mucho, nos permite identificar varios de los factores que estuvieron a debate en la sentencia, ¿no? Como lo mencionaba en un primer momento, una persona no abogada pues acerca, una persona de este sector turístico, y dice, bueno, pues el artículo de la ley me está diciendo que me tengo que inscribir, pero no me queda claro a quién hace referencia, ¿no? No sé quiénes sí se tienen que inscribir, quiénes no se tienen que inscribir, y por ende tildan el artículo de inconstitucional. Lo que hace, el análisis que hace la Suprema Corte, nos identifica que las leyes como tal tienden a la permanencia y tienden a la generalidad, y que por estas dos cuestiones es necesario que determinados elementos se puedan fijar en otro tipo de normativas, como son los reglamentos y como son los acuerdos. Y aquí vienen a colación tres factores muy importantes que mencionas, ¿no? El principio de supremacía de ley, el de reserva de ley y de subordinación jerárquica, ¿no? Tenemos que entender que hay determinados temas que únicamente pueden tratarse a nivel de ley. Tenemos que entender que en esta pirámide, ¿no?, que siempre hemos comprendido al derecho, pues los reglamentos, las normas oficiales y otro tipo de ordenamientos están debajo como tal de la ley y no pueden tener un contenido contrario a lo que ya se prevé en estos ordenamientos legales. Alfredo, ¿a ti qué te parece este análisis, este primer punto? Tenemos desde la perspectiva jurídica, pues que técnicamente no es necesario que los elementos vengan de ley y que se puede prever por esta cláusula habilitante que sea, en este caso, la facultad reglamentaria la que introduzca los elementos faltantes para definir cuáles son los sujetos que se tienen que inscribir a este registro. ¿Te parece adecuado o crees que crees una jalada jurídica esto? Precisamente yo creo que hay que ubicarnos en el punto que el ministro está atendiendo, ¿no? En primer lugar, la parte quejosa bueno, se adolece de la falta es que precisamente hay una ambigüedad en el artículo 46. El legislador no dispone quiénes o cuántos, cómo, de dónde, por qué, para qué tipo de prestadores de servicios turísticos tienen que estar registrados en este registro nacional. Y no hay que perder otra cosa también, que es que en el mismo espíritu de la ley, el legislador dice, ante la incapacidad de la ley general de abarcar todos y cada uno de los elementos a los que va a aplicarse dicha ley, hay que aprovechar lo que las autoridades administrativas puedan aportar o a través de los reglamentos estas mismas puedan apoyar para que se aplique de una manera más particular y a todo el sector turístico. Entonces yo creo que en este sentido el registro nacional no limita en cuanto a que se va a prohibir la ejecución de la actividad, sino que más bien dice, bueno, quien no esté registrado, el dispositivo legal dice que se tienen que registrar, más no prohíbe algunas otras cuestiones. Entonces, yo creo que es interesante, particularmente, creo que es, la misma ley lo menciona, cuando dice que se va a conformar el Registro Nacional de Turismo para poder elaborar un poco más de políticas públicas que ayuden al sector económico turístico. Entonces, yo creo que es importante. También considero relevante lo siguiente, Alejandro, que por ejemplo, hablando respecto a las cláusulas habilitantes, si bien es cierto, la Constitución dice el Ejecutivo es será el encargado de publicar reglamentos que coadyuven a la aplicación de la ley general por medio de acuerdos, también hay que tener en cuenta que lo que se ataca en esta sentencia es precisamente que el presidente de la nación tomó cuestiones que no le corresponden. Es decir, habilitó al secretario de Turismo para que mediante acuerdos dijera quiénes, cómo, cuándo, dónde, como ya lo hemos mencionado,
que se iban a integrar en el Registro Nacional de Turismo. Entonces, me parece fenomenal y fantástico cómo el mismo sistema jurídico nacional ha podido delimitar, ¿no?, la injerencia de un poder a otro, también la injerencia de una ley a otra, y pues qué más que el juicio de amparo sea un medio de control constitucional que permita precisamente garantizar primeramente el respeto a la legalidad y principalmente al principio de jerarquización de la norma. Entonces yo creo que es conveniente, volviendo al punto inicial, que sí exista un registro nacional de turismo que permita tener los datos, la información necesaria para que el gobierno pueda aplicar las políticas públicas necesarias. Qué interesante esto que tocas, porque en efecto, recopilando esto que hemos platicado en estas últimas intervenciones, pues tenemos que como tal la Constitución otorga la facultad al Congreso para legislar en materia de turismo. Y en esta Ley General de Turismo se hace un determinado artículo donde se prevé este registro y la obligación de inscribirse en él, pero no se definen todos los elementos. Y esta facultad constitucional que se iba para el Congreso, ¿qué crees? Ya se tiene que completar con una actividad de otro órgano, ¿no? Como bien lo mencionas, y es parte del argumento de la quejosa. Dice, oye, pues si esto tiene que ser una cuestión que solo era competente el legislador, ¿por qué vamos a meter ahora al presidente de la República y mucho menos los acuerdos de un secretario de turismo, ¿no? Es un tema en suma interesante. Fernando, si te parece bien, vamos a un pequeño corte y me gustaría regresar contigo para que me platiques qué te parece a ti este tema, qué es esta facultad reglamentaria, por qué se ve inmiscuido hasta el secretario de Turismo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV, el último bloque, caray, de un programa que sin duda podría darnos para mucho más, pero pues nada más nos dan una hora para platicar estos temas. Bueno, ya analizamos un poquito sobre cuál era el marco de este sector turístico, ya analizamos un poquito de estos primeros términos jurídicos que nos permiten delimitar la materia del debate, ¿no? Cómo juega tanto la Constitución como la ley, como los reglamentos y los acuerdos. Y es este punto el que me gustaría analizar un poquito, Fer, porque hablamos como tal, en efecto, de la Ley General de Turismo, ya hablamos de este artículo 45, lo que disponía el artículo 46, ya hablamos de que hay una facultad reglamentaria, un reglamento de la Ley General de Turismo, en el que se le da la potestad de precisar cuáles son los sujetos que estarían dirigidos o obligados a inscribirse en este Registro Nacional de Turismo. Pero también hay 3 acuerdos sobre este Registro Nacional que nos implica el catálogo de diferentes servicios turísticos cuyos prestadores de servicios deberán inscribirse al registro, un acuerdo por el que se emite la convocatoria nacional de inscripción a este registro y después hay un formato único para los trámites también de este registro. Entonces ya vemos involucrados al Congreso, al presidente y al secretario de Turismo o a la secretaria. Entonces, ¿de qué va esta discusión, Fer? ¿Por qué se queja el quejoso de que no puedan participar algunos, que otros sí? Cuéntame. Lo considero que básicamente la molestia de la parte quejosa es que está todo muy enredado. Porque vamos a ser sinceras y sinceros, así es, y en palabras simples, enredaron mucho el proceso. Primero que nada, como bien se comentó anteriormente, la facultad de emitir leyes sí le compete a los congresos locales y por supuesto al Congreso de la Unión, y los reglamentos son algo que a mi parecer debería definirse como, al ser tan técnicos de cómo se va a llevar específicamente esta acción, este sector o lo que sea, pues le competen al Ejecutivo que tenga la facultad para ello. En este caso, pues se atendió a la Secretaría de Turismo, ¿no? Y justamente yo creo que la facultad que tienen los reglamentos, o sea, lo que los reglamentos deben hacer es especificar todo esto. O sea, es poner en contexto a la gente. Hoy en día, y pues seguramente las personas que no se dedican al giro jurídico, pues no lo tienen tan en su radar. Pero sí, cuando una ley te deja ambigüedades, punto número 1, vete al reglamento. Si el reglamento no te soluciona nada, ok, entonces ve y quéjate, porque sí tienes motivos para quejarte. Básicamente así es, ¿no? Porque sí tenemos este principio de que la legalidad tiene que ser clara. O sea, tenemos principios de legalidad en los que básicamente estamos pues todas a expectativa, todas las personas, de que cuando vamos a hacer un trámite, el trámite sea sencillo y más bien sea sencillo de comprender.
Y justamente esto no. O sea, el registro no estaba sencillo, incluso no se especificaba muy bien, que esa es una parte por la que la cosa se queja al inicio. No dice quiénes son las personas que se tienen que inscribir a este registro, porque dice de manera muy general, ¿no? Quienes presten servicios turísticos, ¿ok? Hace como una aclaración como en 4 o 5 palabras de las acciones que te volverían prestador de servicios turísticos, pero al final del día yo creo que cualquier persona que se dedica al giro puede decir, pero es que si yo no me considero a mí misma, si yo no me autodetermino como prestador de servicios turísticos, ¿dónde entonces está la lógica para que se me determine si yo misma no me autodetermino? Y creo que es viable y es muy válida la queja. Y justamente a mí me gustaría hablar un poquito de cómo estos acuerdos sirvieron para hacer algo que desde primera instancia debió de haber estado en el reglamento. Porque realmente eso es lo que hicieron los acuerdos. Enumerar una serie de pasos, enumerar una serie de categorías, enumerar una serie de personas. Y se inmiscuyó muchísimas autoridades que al final del día no le daban claridad jurídica a la parte quejosa, porque la parte quejosa afirmaba eso. Pero es que entonces, ¿con quién tengo que ir? Y creo que una persona externa, incluso hablando ya quizás de una empresa con muchísimo menos poder adquisitivo, que a lo mejor no pueda pagar un abogado o una abogada y está más o menos intuyendo lo que está pasando, creo que hasta se podría cuestionar de quién me voy a quejar. O sea, en este punto, ¿hacia quién dirijo mi queja? Y también me parece algo que es muy importante resaltar. Y ya para concretar esto, me gustaría hacer muy puntual la aclaración de cómo funciona también el sistema jurídico, que lo que hace la Suprema Corte al analizar lo que se hace en esta sentencia es justamente llenar ese vacío, o sea, como aclarar la situación, porque si bien el amparo no se concedió completo, se concedió una parte sí, otra parte no, pero de todas formas deja un precedente que se retomó porque en el 2017 el reglamento se reformó. Y precisamente se reformó atendiendo a estas quejas y atendiendo a lo que se había analizado cuando el caso se llevó a la Corte. Entonces, sí funcionan mucho estas atracciones que hace la Corte, porque aunque el amparo no se concedió completo, las adecuaciones se hicieron. Porque al final del día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, quiero creer, se dieron cuenta de que las actuaciones no estaban siendo claras. Y lo primordial es darle claridad a las personas para que entonces no tengamos más problemas jurídicos de los que ya tenemos hoy en día. Fíjate que sí, claro, el reclamo en todos estos tipos de trámites por parte de los particulares y por parte de los empresarios siempre es esta capacidad que tenemos burocrática de complicar algo que pudiera ser más sencillo, ¿no? Y de algo que en principio podríamos entender que tiene que ser la ley y el reglamento, dijimos no. Hay ley, reglamento y 25 acuerdos que tienes que leer, sobre los cuales ya viene un formato de inscripción y viene otro donde vienen delimitadas las bases para el funcionamiento del registro y 35 documentos que tienes que leer como empresario para poder cumplir con la normativa, ¿no? Y tenemos que entender que la función del Estado es muy distinta a esa. La facultad de regular este tipo de aspectos y este tipo de sectores económicos tiene que verse también como la obligación de los funcionarios de facilitarles la vida, no de complicárselas, ¿no? O sea, tenemos que quitar ya esta imagen de un gobierno que te va a pedir 28 trámites, 25 firmas y 10 copias de cada documento para que puedas ejercer tu actividad económica, ¿no? Que al fin y al cabo, como bien lo mencionaba Alondra en su primera participación, representan 8.7% del PIB y creciendo, ¿no? Y que vimos todo lo que implicó en una pandemia, las afectaciones o que no tuviéramos turismo en el país. Como bien mencionó Fernanda, la decisión de la Corte tiene dos aspectos. Por una parte, señala que o no concede el amparo por cuanto a la ambigüedad de la ley, y es lo que habían mencionado las cláusulas habilitantes, ¿no? La Corte dice, en efecto, hay determinados elementos de las personas que se tienen que inscribir en este registro que no vienen en la ley, pero está bien, porque la ley tiende a la generalidad y no podría abarcar toda esta bola de elementos que se tienen que regular. Y para eso nos vamos al registro, que ya es un aspecto mucho más técnico y que como tal le corresponde al presidente de la República, no al secretario de Turismo, ejercer esta atribución. ¿Por qué? Porque la facultad reglamentaria en términos del artículo 89 constitucional está hecha para que el presidente sea quien ejecute este tipo de
de facultades. Y después, por otra parte, sí se concede el amparo, porque en efecto, ya en materia reglamentaria, el presidente de la República hace o intenta hacer una nueva delegación hacia su secretario, diciéndole, bueno, y tú complétame estos aspectos técnicos que hacen falta a la norma. Eso ya no se puede, ¿no? La Corte dice, no, la facultad reglamentaria es hasta acá y te toca a ti, te compete a ti, presidente. Ya con todos estos datos, que les agradezco mucho que pusieron en la mesa. Alondra, te pediría que nos regales algunas conclusiones. ¿Qué te pareció? ¿Con qué te quedas de estos puntos de la sentencia? Sí, por supuesto. Me gustaría retomar dos puntos, nada más. Primero, regresando en una parte histórica, pues en el 2009 es cuando se emite toda esta ley y demás. Y pues antes de eso solo era para los estados. Yo como estado era quien regulaba toda esta parte, ¿no? Y al momento en que nace la ley, pues ya es una guía más exacta y el reglamento, por supuesto, brinda una especialización dentro de la administración económica, etcétera. Entonces, dentro del mismo debería existir la potestad necesaria para esta esfera administrativa, ¿no? O sea, no escalonar de más y darle ese reconocimiento legal que existe dentro de. Y por supuesto, en cuestión de derecho administrativo, vuelvo a retomar, no siempre existe esta precisión por lo mismo. No sé si se retome como una excusa o como un, ok, vamos poco a poco viendo cómo es que reacciona igualmente esta parte turística, hablando del tema. Entonces, también entra dentro de esta discusión que tuvimos, esta reflexión legal, este ejemplo de libre mercado, ¿qué tanto el Estado puede entrar dentro del mismo? No te pases porque no es una cuestión de monopolio o centralización turística al momento de que yo te identifique como empresa, ¿no? Sino también, como mencioné anteriormente, es una delgada línea. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad para darle esa identidad a las empresas y así poder seguir teniendo esa, valga la redundancia, esa capacidad de recibir a esos 42 millones de extranjeros, de turistas actualmente aquí en México, una identidad empresarial y por supuesto siempre se va a notar el impacto dentro de la misma demanda del turista y siempre es cuestión de incluir a las economías emergentes que nacen de la misma. Entonces, cosa que no se puede controlar a su 100%, sino darle un incentivo, esta estimación de un impacto dentro de la misma oferta y demanda por parte también del Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Jania, tus conclusiones, por favor. Pues considero que, como siempre, en la interpretación de las sentencias que emite la Corte, pues siempre nos llevamos sorpresas, ¿no? Nada es lineal, nada está establecido, todo está de acuerdo a la interpretación, de acuerdo al caso, se van adaptando de acuerdo a las necesidades que cada persona va presentando, ¿no? En este caso, la quejosa, pues, manifestaba, ¿no?, su inconformidad, que no tenía claro, que sentía un vacío, que no sabía de qué manera se tenía que llevar este proceso del registro, ¿no? Y pues la Corte nos sorprendió al momento de decir, sí te doy la razón en esto, pero por acá, no, por acá ya quedó claro, ¿no? Y considero que, como bien lo mencionábamos en un inicio, todo es adaptándose de acuerdo a las necesidades que cada sector vaya presentando. Me gustó mucho esta interpretación que hizo la Corte, me gustó lo que llegó a concluir el ministro y pues me quedo con la parte de que todo es un precedente para que nosotros sigamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, en este caso quedó como precedente, quedó como un antecedente muy, muy fuerte para que digamos, ok, todavía no estamos del todo completos en ningún sector, vamos cambiando y nos vamos adaptando. Las leyes de igual forma, ¿no? Se tienen que ir adaptando, nos tenemos que ir regulando de acuerdo a cómo se vayan presentando los casos y las necesidades de todos, ¿no? Por el bien común. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias por acompañarnos y tus conclusiones, por favor. Yo nada más quiero concluir con dos cosas importantísimas. Primero, que la sentencia nos permite ahondar aún más en el respeto al principio de legalidad. Y esto es lo que hace el ministro, ¿no? Defender, garantizar y por supuesto reivindicar, pues si lo podemos decir así, para siempre el respeto al principio de legalidad, que dice que la autoridad no puede hacer más que lo que la ley le permite. Entonces, en ese sentido. En el otro sentido también quiero rescatar un punto importante de la sentencia, que es el respeto irrestricto a la división de poderes, que en nuestro país la Constitución lo dice claramente y en este caso habilita al presidente de la Nación a que es el único que puede determinar, sin delegar a nadie, sin delegar a secretarios ni a funcionarios,
la aplicación legislativa, que en este caso sería un reglamento. Entonces, es importante el principio de legalidad que rescata esta sentencia, el respeto al principio de división de poderes, y que sin duda, como ya dijo nuestra compañera Jania, ha representado un precedente y que ayudará a determinar de una manera más clara hasta los alcances de la ley y de los reglamentos en la materia. Muchísimas gracias. Qué importante esto que mencionas, porque muchas veces entendemos la división de poderes como un tema de pegarse, ¿no? Y no, también la división de funciones, de poderes funciona como colaboración y mecanismos para generar, en este caso, una mejor normativa, ¿no? Muchísimas gracias. Fer, vamos brevemente con tus conclusiones, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya para despedirme, yo diría que siempre es muy importante atender a todos los precedentes que genera la Corte, independientemente de qué materias sean, porque todos son de impacto para todas las personas. Podríamos decir que este es de mayor impacto para la gente que se dedica al sector turístico, pero la verdad es que no, es de igual impacto para todas las y los mexicanos, porque al final del día se está hablando de delimitar funciones dentro de nuestro país. Igualmente, resaltar lo que mencionó el compañero sobre la división de poderes y hacer, ¿no?, aquí como ese ejercicio de que la razón por la que la ley puede funcionar es porque no está centralizada. La razón por la que un país puede funcionar es porque no recaben todas las funciones en una misma persona, y eso es lo importante, porque de la diversidad es que podemos evolucionar. Entonces tenemos 3 poderes que tienen 3 funciones diferentes, pero que igual pueden ver un mismo tema desde muchas aristas, que justamente es el caso que nos atendió hoy. Y ya concluiría mencionando la importancia de socializar el lenguaje jurídico. De verdad, yo sé que no es el punto central de esta sentencia, pero ¿cómo se atiende a esto? Porque al final del día la queja iba con, es que no entiendo. Y es que es normal no entender, porque lamentablemente todos los aparatos jurídicos en nuestro país están hechos a través de un lenguaje que no es entendible para la mayoría de las y los mexicanos, porque al final del día estamos atendiendo a algo hecho por y para un gremio, porque así es, está hecho por abogados, para la interpretación de los abogados, pero no de todas las personas. Y atendiendo a la diversidad en nuestro país, a que incluso en nuestro país aún estudiar no es posible para todas las personas, y mucho menos llegar a un nivel superior de estudios, socializar el lenguaje jurídico es fundamental para que podamos seguir avanzando. Yo invitaría a esa reflexión a las y los legisladores, a que al menos en esta legislatura tomen en cuenta que no todas las personas pueden interpretar la ley de la misma manera, y a que usar palabras más básicas no va a ser la ley menos importante ni la va a ser menos interesante. Muchísimas gracias, Fernanda. Qué importante terminar con eso. Sociabilicemos el derecho, división de poderes y federalismo responsable. Muchísimas gracias, y también gracias a todos ustedes en casa por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Yo soy Alejandro Telles. Nos vemos en la próxima. Adiós.